Cuando queráis. Gracias. Bueno, de nuevo buenos días y gracias por acudir a esta segunda sesión de estas magníficas jornadas organizadas por la Academia. Vamos a empezar. Quería darle la palabra en primer lugar a Vicente Canales por razones de seniority en términos de agencia de ventas internacionales. En unos pocos años la compañía de Vicente, Film Factory, se ha convertido en todo un referente en España. Yo simplemente diría esa preciosa frase que tienen en su web de The Best Cinema from Spain and Latin America. Y bueno, como lo sabemos todos los productores, pues es, igual que Antonio, pues una magnífica vía para conseguir que una película española consiga preventas internacionales y un mínimo garantizado. También distribuye los productos de Movistar y simplemente yo estoy seguro que la Academia no lo había tenido en cuenta, pero Vicente ha sido el agente de ventas internacional de la última película que yo he producido y el agente de ventas internacional de la última película que Oriol ha dirigido. Dicho esto, tienes la palabra, Vicente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, empezamos a hablar del tema de China, ¿no? Bueno, yo sí lo que os rogaría es que no nos centrásemos en China, puesto que Oriol va a hablar de su experiencia en China como director y dentro de la experiencia como productor con coproducciones en marcha, precisamente son en China las coproducciones que yo tengo. Muy bien. Efectivamente, somos Film Factory, agente de ventas especializado solamente en ventas de cine español y latinoamericano. Solamente vendemos películas en español o lenguas latinas, catalán, vasco. Bueno, hemos vendido muchas películas en estos 6 años, desde películas grandes, comerciales, como puede ser 8 apellidos vascos o los 8 apellidos catalanes, películas más autorales latinoamericanas que han ido a festivales como alguna película chilena, guatemalteca. En general, también grandes thrillers españoles, pues por ejemplo La Isla Mínima, Tarde para la Ira, grandes éxitos argentinos como Relatos Salvajes, El Clan. Hemos tenido una visión bastante amplia en el mundo de las ventas, pero sobre todo centrados en películas españolas. El mundo, o sea, vender una película española fuera no es fácil. Eso parece algo muy simple, pero la verdad que competir contra todo el mercado, porque no estamos compitiendo con otros agentes de venta españoles, estamos compitiendo en general con otros agentes de venta franceses, alemanes, etcétera. Yo creo que la visión del cine español fuera es muy buena. Hemos conseguido en los últimos años posicionar de una forma muy fuerte el cine español, con grandes directores, no solamente los directores conocidos de todos, sino otros que poco a poco hemos ido formando, o sea, creando como un nombre fuera, y la verdad que ha habido grandes éxitos del cine español que no son tan conocidos internacionalmente. Películas como, por ejemplo, 8 apellidos vascos se han vendido y se han estrenado en salas en muchos países, aunque parezca algo local, algo que cuesta mucho vender. Y sobre todo yo creo que uno de los grandes puntos de los últimos meses, digamos, es China. Abrir el territorio chino al cine español. Nosotros en los últimos años solamente habíamos logrado conseguir cuota, la cuota china, que la dan dos empresas, el China Film Group y Oasia, que son los dos grandes grupos que permiten estrenar en salas allá. Solamente habíamos logrado 2, y las 2 eran para películas de animación. Una fue Metegol, la película de Juan José Campanella, y la otra fue Mortadelo. Ya conseguir estrenar esas 2 películas en China con 2000 pantallas, que fue el caso de Metegol, ya fue un gran éxito, porque cuesta muchísimo lograr esa cuota. La gran sorpresa que hemos tenido en los últimos meses es poder estrenar la película de Oriol en China,
y convertirse en algo histórico para nuestra cinematografía, yo diría para la cinematografía europea en general. O sea, no solamente española. Estamos hablando de una película que se estrenó con más de 6.000 pantallas, o sea, con casi 7.000 pantallas, que hizo 25 millones de dólares en taquilla. Se estrenó, el día de su estreno fue número 2 por detrás de Planet of the Apes, y la verdad que fue increíble, o sea, algo increíble, y hemos conseguido abrir una puerta en China al cine español, que creo que nos va a dar muchísimas alegrías en el futuro. De hecho, yo vengo ahora del AFN, donde teníamos otras películas. Hemos tenido reuniones con 30 empresas chinas, porque la verdad que el AFN estaba a tope de chinos. Yo creo que es hoy en día uno de los mercados que más alegría nos pueden dar en el futuro, porque estamos viendo que el resto de territorios están bastante reticentes en general, porque cada vez cuesta más estrenar en salas, problemas con los exhibidores, bueno, de todo lo que se ha hablado antes. Pero lo que interesa en China es que todo es nuevo, o sea, está todo por explotar. Entonces, es un mercado enorme, y que nosotros hayamos podido estrenar una película española con esa dimensión y ese éxito, pues ha hecho que, por ejemplo, en el IFN ya hayamos vendido otras a unos precios que nunca nos hubiéramos imaginado, porque estamos hablando de que antes, pues, vender a China, si vendías a lo mejor 10, 15 mil dólares, esto por favor que no se publique, las cifras, ya era mucho, porque era un mercado que era muy difícil entrar, ¿no? Y ahora estamos hablando, pues, de un negocio bastante importante. Yo sí quería preguntarte, Vicente, has señalado la última visita al IFM. ¿Cuál ha sido tu sensación general, ya no en relación con China, sino tu sensación general sobre las expectativas del theatrical en todo el mundo? O sea, ¿cuál es tu impresión de los últimos mercados? Bueno, porque es una preocupación que está en el ambiente. Para mí el IFN ha sido un mercado bastante, diría, complicado, por no decir otra cosa. Básicamente, en los últimos 20 años nunca había visto un mercado tan lento. O sea, tan lento y con tan poca energía en general. Lo cual es bastante preocupante. No solamente estoy hablando de cine español, estoy hablando de cine en general. O sea, de cine americano, europeo, inglés, francés, etc. Los distribuidores cada vez les cuesta más estrenar las películas en salas y, sobre todo, rentabilizarlas. Poder recuperar los P&As, etcétera, cada vez les cuesta más. Por supuesto, si las películas, o sea, básicamente, si las películas son buenas, pues, por ejemplo, un caso como puede ser La Isla Mínima, es una película que se va a vender en todo el mundo y se va a estrenar en salas, etcétera. Pero claro, ¿cuántas películas, hablo, españolas o francesas, tienen potencial theatrical? Diría españolas el último año. Pues hay muy pocas. O sea, no hay que olvidar que estamos hablando de a lo mejor, yo diría, de 5 películas, pues no sé si 5 películas al año que tengan un potencial theatrical en todo el mundo. Entonces, lo que está pasando es que si esas 5 o 10 películas no tienen potencial theatrical, las ventas se están reduciendo muchísimo. ¿Por qué? Pues porque los distribuidores en general antes tenían un colchón, que era el vídeo, que podían explotar y podían hacer un negocio ahí, ¿no? Hoy en día, pues ya no existe el vídeo, pero sí que existen las plataformas de SVOD. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez estas plataformas están teniendo mucho más fuerza a nivel mundial, o sea, mucha más fuerza en general. Están comprando las películas a nivel worldwide, o incluso rights en algunos casos, están financiando muchas de esas películas, lo cual es bueno desde mi punto de vista. O sea, yo creo que hay películas
que se están haciendo hoy en día gracias a estos deals que se están haciendo con Netflix o con Amazon o con quien venga. Porque lo que está claro es que el mercado está cambiando muchísimo. Está cambiando y va a cambiar más. Y va a cambiar dentro de un mes, dentro de 2. O sea, va a cambiar súper rápido. Y estos cambios, o sea, el mercado de hoy no va a tener nada que ver con el de dentro de 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Desde mi punto de vista, creo que estrenar en theatricals va a ser cada vez más difícil, va a ser excepcional estrenar. Solamente unas pocas películas van a tener ese potencial y va a haber y está habiendo un cambio enorme en todos los sentidos. Y una última pregunta, Vicente, siguiendo un poco el esquema tan claro que antes Adolfo ha expuesto. ¿Tú qué buscas, qué miras en una película antes de aceptarla de cara a las ventas internacionales? En primer lugar, que tenga potencial theatrical. O sea, el problema es que no hay tantas películas, pero las que hay vamos a por ellas. Entonces, nuestro objetivo es tener esas 4 o 5 películas importantes que hay cada año. Hablo en el panorama latinoamericano, español, y después complementar con otras películas que sean susceptibles de una venta a esas plataformas SVOD. Ese es el objetivo principal, porque el mercado está cambiando muchísimo. Gracias. Nos acompaña también Oriol Paulo, el director de Contratiempo. Oriol se dio a conocer para gran público como co-guionista del thriller Los ojos de Julia. En 2012 dirige y guioniza El cuerpo, con el que ya es nominado a la mejor dirección Nobel en los premios Goya. En 2016 firma el guión de Secuestro y en 2017 escribe y dirige Contratiempo, del que ya nos ha hablado, aparte del éxito en España, de su tremendo éxito internacional, no solo en China, pero especialmente en China. Y dado que hoy lo tenemos con nosotros, a mí me gustaría que contase una experiencia que, por ser la primera, tiene ese valor de su gran recorrido, de su gran roadshow por China, explicando por primera vez una película española. Hola, buenos días. Yo básicamente, os lo contaba antes, yo de cuestiones técnicas y elementos de venta y tal entiendo poco, y os puedo contar lo que ha sido mi experiencia. A mí me llegó una invitación para ir a promocionar la película de una distribuidora llamada Hero Films, que luego aclararemos quién es el distribuidor de la película, porque el mundo chino es complicado de entender. Me pilla en un momento en el que ya estoy cortando el cordón umbilical con la película, que creo que es algo bueno que tienen que hacer los directores, pero por tratarse de China he decidido aceptar. Es un territorio con 1.400 millones de habitantes, por lo tanto la cantidad de espectadores potenciales que hay es alucinante. Luego también pregunto un poco por el tema idiomático. Me entero de que en China, curiosamente, apuestan mucho por la versión original, que esto creo que es un hecho a destacar, con lo cual te sientes un poco en igualdad de condiciones idiomáticas con otras películas. A partir de ahí decido ir sin saber muy bien todo esto de las 7.000 pantallas. A mí me invitaron y dije, hostia, China, vámonos. También, preguntando un poco, te enteras de lo difícil que es llegar a estrenar en China por el tema de las licencias, que eso supongo que lo podréis contar vosotros mejor, pero es muy difícil conseguir una licencia, tienes que pasar muchos filtros, hay un proceso de censura importante, básicamente todo lo que afecta a violencia y a sexo. Con todos estos condicionantes me siento privilegiado, digo, pues vámonos a China, y bueno, mi experiencia ha sido curiosa, por lo menos. Me subieron a un avión, nada más aterrizar se hizo bueno el dicho de lo de trabajar como chinos, porque realmente, o sea, me tuvieron currando pero sin parar. Lo primero que hice fue ir a Dubán, que es el IMDb chino. Yo no sabía nada de cómo de cuál era la vida de la película previa al estreno. Ahí me contaron que la película llevaba como 1 millón de descargas ilegales antes del estreno, lo cual luego no sé si queréis comentar, porque me parece un hecho curioso estrenar una película en salas con más de 1 millón de descargas ilegales. Sí, bueno, se puede decir que la piratería ayudó a la venta. Pero el boca a boca. Legal. Sí, es que a mí me contaron que estaba en el top 5 de las películas más descargadas. Exacto. No, de hecho nosotros tuvimos interés, diría, por unas 15-20 empresas
a raíz de lo que estás diciendo. Me parece un hecho curiosísimo. Pero sí es verdad que cuando llegué a Dubán me di cuenta un poco de que la película en el sector más cinéfilo pues era conocida a raíz de las descargas. Hice unas charlas con internautas nada más aterrizar. Ahí me di cuenta de que no solo hay contratiempos, sino que hay mucha descarga ilegal que afecta al cine español, porque conocían muchísimas películas del cine español, les encanta Almodóvar, les encanta Amenábar, el cine de género les vuelve locos. La cara oculta es una película que me comentaban constantemente, y a partir de ahí dices, bueno, pues esto va a ir en serio a lo mejor. De Dubán ya me llevaron al hotel, y para que os hagáis un poco a la idea de lo que fue la promoción, yo estuve desde las 3 de la tarde hasta las 9 ese mismo día, y yo había aterrizado a las 5 de la mañana, dando entrevistas, y al día siguiente desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, solo parando para comer. Di más de 200 entrevistas, nada más aterrizar en Pekín. Pasadas las entrevistas, lo que hicimos fue hacer una gira por China. Estuvimos en Nanjing, Chengdu, Guangzhou, Hangzhou y Shanghái 2 días. Y la gira consistía... Eso es prácticamente toda China, ¿eh? Sí, o sea, son las más grandes de las 18 metrópolis de China. La gira era básicamente, pues, bueno, eran estrenos programados, había normalmente 2 con público, con Q&A, con preguntas después del pase, y después uno para prensa, que normalmente había unas entrevistas generalizadas al acabar la proyección, y luego en cada ciudad los medios más importantes tenían una entrevista aparte. Yo creo que la apuesta de la distribuidora era hacer mucho ruido en las redes sociales. Me abrieron una especie de Twitter chino, que no sé cómo se llama, pero bueno, había como 3 millones de seguidores, una barbaridad. Y básicamente todo lo que era promoción consistía en hacer ruido, o sea, hacer los pases, que la gente hablara de la película, que la prensa hablara de la película. Pasada la gira, volvimos a Pekín. Ahí estuvimos 3-4 días más haciendo estrenos programados, con el apoyo también de la Embajada y del Instituto Cervantes, que se portaron súper bien, y además hicimos el estreno oficial con ellos. Y cosas curiosas que también pasaron, que yo creo que ayudaron a la promoción, porque yo pósters y tal, yo por la ciudad no veía. Luego me he dado cuenta que es que en China la promoción es muy de tablets y de teléfonos móviles y de pantallitas en el metro y toda la mandanga. Pero sí pasaron cosas que, bueno, creo que ayudaron mucho a la película. Por ejemplo, un director emergente en China, Shin Yu-kun, que ya le había gustado mucho el cuerpo, le gustaba mucho la película, me organizó una especie de cena para presentarme a los círculos cinematográficos de Pekín. También tuve mucho apoyo en CCTV, vinieron a ver la película, les gustó mucho. Luego os contaré algo de CCTV que también ha sido curioso. La estuvieron apoyando todo lo que pudieron. Y luego pasó una cosa que era como también surrealista, que empezaron a promocionar gratuitamente la película, pues el Ryan Gosling y la Emma Thompson, la Emma Stone de turno en China, que empezaron a hablar de la película. Yo no sé si en los pases no vinieron, o sea que supongo que la vieron ilegalmente, pero bueno. Y todo eso empezó a hacer, pues no sé, a generar una corriente de opinión que nos llevó al estreno. Y bueno, como dijo Vicente, entramos muy fuertes. Normalmente me contaron que de una semana a otra las películas descienden un montón, porque es que China es una barbaridad la cantidad de estrenos, y sobre todo estrenos blockbusters de Hollywood y estrenos locales, que ahí son muy fuertes. No solo no bajamos, sino que creo que subimos un 27%, lo cual es bastante alucinante, y creo que estuvimos en top 10 unas 5 semanas o así. Bueno, para que os hagáis un poco a la idea, en un fin de semana la película superó la recaudación total en España, y en 6 días había pasado a lo imposible, que hasta la fecha era la película española más taquillera en China. El por qué, yo no lo sé. O sea, yo desconocía completamente los datos de las pantallas y tal. Sí que pude percibir algo en el espectador chino, que es un espectador muy activo. Creo que por ahí conectó mucho con la película. Me contaba una periodista de televisión española en Pekín que el cine de misterio no suele gustar mucho en China, que no es un género que les atraiga mucho, pero que precisamente el hecho de invitar a ser muy activos durante el visionado era algo que sí que conectaba mucho con ellos. Y a partir de aquí, pues yo creo que se ha abierto una puerta. CCTV, a raíz de apoyar la película, de las entrevistas que me hicieron ahí, vinieron a España hace 3 semanas,
hicimos un recorrido por los decorados de Contratiempo enteros, haciendo un programa especial solo de los decorados de la película y cómo se rodó esto, cómo se hizo lo otro. Es un programa que van a emitir dentro de un mes. Y ahora mismo, pues para mi siguiente película, pues tenemos bastantes ofertas de China. Yo te quería preguntar, Oriol, en alguna charla con público, ¿no? Ya con público, ¿cuáles eran los elementos que tú percibiste que habían gustado de Contratiempo? Para poder extrapolar de cara a futuros proyectos. Bueno, uno era el hecho de mantenerles activos. O sea, son realmente muy activos. O sea, yo me colaba muchas veces antes de las charlas para ver, porque es que además era muy curioso ver la película subtitulada, que es que me parece un hecho muy importante que se ha estrenado subtitulada. Y les veías comentando y tal. Y luego conectaban mucho con toda la historia de los padres. Exacto. Muchísimo, pero muchísimo. Y luego hablando con la gente, porque los chinos son muy herméticos, cuando les preguntas cuesta mucho que te digan a veces lo que piensan, pero el hecho de hablar de alguien que se rebela contra un poder establecido, mal utilizado, con todo lo que supongo tienen ahí de represión interna, era algo que creo que les llegaba mucho, el hecho de rebelarse contra ese poder. Creo que iba por ahí. Bueno, yo simplemente, saliendo un poco del turno, pero sí me gustaría cerrar el capítulo Contratiempo, porque la película que yo estoy produciendo en coproducción con Manuel Cristóbal, que está ahí sentado, Dragon Keeper, una película de animación, tenemos de socio chino precisamente China Film Group, que fue el gran distribuidor, el distribuidor arriba del todo, y tuvimos la ocasión con el vicepresidente de China Film Group, le hicimos la pregunta de qué es lo que habían visto ellos en Contratiempo cuando decidieron organizar, porque lo que tú has descrito es la promoción de un gran blockbuster americano. Eso es lo que hacen las grandes películas americanas cuando van a China. Sí, de hecho, me llevaron a la muralla y me sacaron una foto y me dijeron, es que el día antes estuvo aquí Tom Holland, que estaba promocionando Spider-Man 2, Spider-Man Homecoming. Exacto. Y has hecho exactamente lo que es la promoción de un blockbuster. Entonces tuvimos la ocasión de preguntarle directamente qué es lo que habían visto en Contratiempo. Entonces nos dijeron que ellos querían, al ver Contratiempo, que les había gustado mucho, querían tumbar 4 mitos en China. Y es que para que una película extranjera triunfe en China tiene que tener algún contenido chino, 0. Algún actor chino, esa locura de los americanos de poner un chino en cualquier sitio, 0. Haber sido rodado en algún escenario chino, 0. Y ser americana, 0. Y que habían conseguido demostrar de cara al futuro que una buena promoción de cualquier cine extranjero bueno tenía los mismos o mejores resultados que el cine norteamericano. Y que, ¿por qué lo habían hecho? Porque era su interés el llevar a China cine bueno de todo el mundo. Pero necesitaban un caso de éxito. Y el caso de éxito que ha abierto China a la cinematografía española, y no solo española, a la no americana, las grandes puertas de la gran promoción, ha sido Contratiempo. Tan es así que yo le envié a Oriol desde Pekín los anuncios en el metro, porque en todas las líneas de metro estaban puestos los anuncios de Contratiempo. Claro, yo como me llevaban por todos lados y no cogía el metro, es que, claro, yo no veía anuncios y pensaba, joder, pues quién irá a ver la película. Muy bien. Ahora le toca la intervención a Antonio Saura. Como lo conocéis, nací en una familia dedicada al cine. Él también, después de una etapa como periodista, se dedicó al cine, primero como asesor de películas, luego como ejecutivo en empresas de producción. En su momento Nola Films, que era en aquellos momentos una de las más importantes productoras de España, y luego ya en productoras propias, un socio, LFC, Zebra, y actualmente desde Zampa, donde está dirigiendo y produciendo un montón de películas. Pero hoy aquí, especialmente lo que queremos hablar con él es que, sin interrumpir su faceta productor, desde 2015 dirige Latido, con una importante trayectoria. Y igual que le hemos preguntado a Vicente, queríamos pulsar con Antonio cuál es tu sensación del mercado en estos momentos. También has estado en el American Film Market, y también, lo mismo que le preguntaba a Vicente, qué es lo que buscas en una película española antes de tomarla en tus brazos y prestarle todo el cariño que un agente de ventas internacional tiene que prestar a una película cuando quiere que triunfe en mercados internacionales. Bueno, pues voy a empezar un poco vendiendo Latido,
Bien. Que como se vende tan bien, pues es una cosa. Entonces, cuando me ofrecieron dirigir Latido, yo hice el primer máster de periodismo en el país y en aquella época todavía no se mataban, y Pedro J. vino a dar una charla y acababa de sacar El Mundo y dijo: a mí me hicieron un estudio de mercado de qué periódico tenía que hacer y todos coincidían que tenía que hacer El País. Yo decidí que tenía que hacer algo distinto. Pues yo hice algo parecido con Vicente Canales. Yo cogí Latido, vi quién era el que estaba llevando todas las ventas, estudié muy bien su trayectoria y dije, pues nosotros, eso ya lo hace él, nosotros vamos a hacer otra cosa. Y eso es lo que nos hemos dedicado a hacer en los últimos 3 años, con una atención muy clara en cuatro vías. Uno, talento, o sea, apoyar directores bien o directores clásicos a los que ya respetamos y que queremos seguir trabajando con ellos. Hemos trabajado con Ripstein, hemos trabajado con Saura, ahora voy a llevar la próxima de Zanussi. Segundo, por supuesto, cine latinoamericano, cine español, pero también abrirnos a países del este. Hay un talento extraordinario que, afortunadamente, como yo soy vicepresidente de la EFA y veo mucho cine de esto, pues tengo bastantes relaciones, he podido localizar. Tercero, nuevos directores, y hemos dado la oportunidad a gentes, primeras, segundas películas de muchísimos directores. Y cuarto, mujeres, y tenemos un line-up muy fuerte de apoyo a directoras. Y también diversificación. Yo recuerdo que cuando me pasó el bastón de mando, Silvia, que era mi antecesora, me dijo: no lleves documentales. Bueno, pues me he negado, he llevado documentales y nos están dando unas alegrías tremendas. Ahora, bueno, pues Chabela, que ganamos en Panorama, aquí, ¿no?, el premio del público, el segundo premio del público. Hemos llevado al Bosco, que hizo 70.000 espectadores en Francia en su esto. Hemos llevado varios que Dancing Beethoven, que está yendo de maravilla en pequeños nichos, porque tampoco vamos a apoyar películas en la dimensión que tienen esas películas, en los mercados que tienen esas películas. Entonces, eso. Luego, una colaboración estupenda que ha sido muy gratificante con A Contracorriente, que confiaron en nosotros y nosotros en ellos, y hemos llevado varias películas suyas que han ido de maravilla. Bueno, J, de mi padre, Ciudadano Ilustre, varias más, y todo eso pues nos ha permitido consolidar un line-up que ahora mismo pues llevamos la próxima de Javier Fesser, Campeones, llevamos la próxima de Sorogoyen, llevamos la próxima de Bregner, Memorias de Desarrollo, la de Sorogoyen y El Reino, y llevamos un line-up que creemos que está muy bien, combinando las cosas que ya he dicho. Llevamos una película ucraniana de una primera directora que se llama When the Trees Fall, que va saliendo como una pequeña joya, y apostando desde muy pronto, y por supuesto a la próxima de los directores de Ciudadano Ilustre, porque la gente está queriendo trabajar con nosotros una y otra vez. Hemos firmado un acuerdo también en Colombia para ya varias películas de productores que están muy bien, en Argentina también. Entonces vamos intentando apostar por lo que creemos que son películas, sobre todo de talento. Porque nuestra obsesión es el estreno en salas. Creemos que las películas se hacen y los directores crecen cuando un distribuidor las apoya detrás, y luchamos muchísimo festivales y esto, por supuesto, sin desdeñar todo este mercado, que todo lo que ha dicho Vicente va a misa. Es decir, este mercado está cambiando a una velocidad espectacular, cada vez el distribuidor está más asustado, por eso necesita tener una confianza en alguien que le diga: oye, esto sí te van a salir las cifras, esto apuesta por ello, y de momento pues nos está yendo, la verdad es que bastante bien. ¿Qué vemos en el mercado? Pues fluctuaciones, cambios, diferencias. Pues ahora, gracias a Oriol, se te agradece mucho. Nosotros vendíamos en China, llevamos vendiendo en China bastante tiempo, pero es verdad que las cifras eran más bajas. Ya en Cannes empezamos a notar unas ofertas muy altas. Hemos vendido la película que he producido yo, El último traje, extraordinariamente bien en el mercado asiático. En Japón han pagado unas cifras que sorprendentes, chinas también muy buenas, Corea también. Entonces, de repente ya vas notando que hay cosas que empiezas a notar, que las cifras van creciendo, pero desde luego el American Film Market lo de China ha sido un poco de no poder ya ni gestionarlo, porque evidentemente lo que va a
hacer tu película, yo creo, por abrir, ¿no?, al mercado español y a otros, pero sobre todo al español, para abrirlo es extraordinario, como pasó con Pedro cuando en un momento dado explosionó, siempre pasa, como pasó hace ya muchos años con mi padre, etcétera. De repente hay uno o dos cosas que abren unos mercados, o el cine rumano cuando de repente, pum, llegaron 300 películas rumanas porque una había funcionado. Eso, el distribuidor, que es alguien que vive asustado porque realmente está muy complicado de sacar, pues quiere buscar la tranquilidad que le da el éxito que ya ha sucedido previamente. Pero no es el único mercado. Yo veo el mercado muy animado y muy bien. Lo que veo complicada es la producción española, pero eso es otro tema. Y tendríamos que estar hablando de otras cosas. ¿Qué películas para qué mercado se pueden estar produciendo ahora y cuántas? Porque eso sí que eso es otro tema para hablar. Pero en cambio nosotros realmente llevamos 3 años espectaculares creciendo y hemos entrado en un mercado que Vicente manejaba muy bien, pero que nosotros no teníamos tan dominado, y ahora sí empezamos a trabajar muy bien, que es el de la preventa. Pues llevamos películas como El Reino, Campeones, llevamos unas preventas muy fuertes y en cifras bastante importantes. En salas, o sea, para estreno en salas, ¿no? O sea, que Campeones esté una distribuidora como Le Pacte, que entre Concord también a llevarlo a Alemania, sin la película terminada, o sea, da fe de que ya hay una confianza en un producto, ¿no? Pero, como ha dicho muy bien Vicente, no todas se venden. La ley española, que daba puntos por ventas y todo esto, ha generado una especie de sueño, de éxtasis de mínimos garantizados completamente aberrantes en películas que probablemente no podrían cumplir las expectativas, porque si hay algo que realmente está produciendo en el mercado, y eso lo estamos viendo todos, no solo en el del cine, en nuestra vida diaria, es que pasas de la pobreza a la riqueza y en medio no hay nada. Entonces hay películas que hacen cero y películas que hacen mucho dinero. Y en medio, ahora mismo, el cero está dominando más que el que hacen dinero. Por lo tanto, también, pues no sé, a lo mejor hay que reconsiderar un poquito lo que se está haciendo. No sé si te he contestado. Sí. Yo os quería preguntar a los dos también, en las películas que manejáis, ¿qué porcentaje suponen las ventas internacionales que manejáis respecto de los presupuestos de las películas? ¿Serán, pues depende de la película. Efectivamente. O sea, yo te puedo decir que una película chilena pequeña que llevamos, llamada Rara, la venta internacional triplicó el presupuesto de la película. Ojalá pasara eso con el cine español. Creo que Vicente ha conseguido unas ventas extraordinarias con algunas españolas que podrían estar hablando. Yo eso con el cine español todavía no lo he conseguido, aunque he conseguido por lo menos 50%, 40% sí, sobre el presupuesto. Pero ya digo, son las películas excepcionales que se venden, es que otras no se venden. ¿Y tu opinión? Tu experiencia, más que tu opinión. Es que depende mucho de los presupuestos, ¿no? Estamos hablando de una película española importante, pues a lo mejor tiene un presupuesto de 4 millones. Yo creo que llegar a vender más de un 25% de eso sería increíble. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí un poco hablar desde la perspectiva del productor que busca mercados internacionales. En este caso, volvemos a hablar de China. Tenemos en marcha en estos momentos una coproducción en China, que es una gran película de animación con un presupuesto muy importante, superior a los 20 millones de euros. Y quería un poco contaros desde el comienzo, desde el principio, el planteamiento del por qué estar hoy en China con una película que ya es una coproducción oficial, firmada por el gobierno chino y firmada por el ICA, ya con socios chinos, pero cuál es el planteamiento, cuál es el motor y la búsqueda desde el punto de vista de la producción de esas películas que pueden funcionar en el mercado exterior, que es un poco lo que nos ha traído a todos aquí. Cuando nos planteamos un reto que parecía audaz, sino ingenuo, que era contar en China un cuento chino, que dicho así parece como muy fácil, pero que ha supuesto años en los que hemos conseguido reunir como requisitos imprescindibles un tema basado en unas obras editoriales previamente publicadas en el mercado anglosajón, que ahora va a publicar en España Planeta, que habían tenido ya un amplio recorrido, es decir, un tema
ya existente, conocido, que había tenido un éxito editorial. En segundo lugar, que fuese un tema internacional, con una narrativa y con un tema que pudiese ser entendido en cualquier país, en cualquier idioma, cosa que también la animación hace posible. Y en tercer lugar, nos planteamos el ir a China, primero porque los libros eran sobre un tema chino, decisivo, pero sobre todo porque consideramos un auténtico reto el empezar a abrir camino en lo que ya en aquellos momentos se perfilaba como el primer mercado mundial. Entonces se perfilaba, pero ese acercamiento al mercado chino, al primer mercado mundial, es uniformemente acelerado y va a conseguirlo en muy pocas fechas. Segundo requisito, tan ambicioso como la idea inicial de contar un cuento chino en China y para los chinos, reunir el mejor talento disponible. Yo creo que ahí pues, coincido con todo lo que se ha dicho aquí en esta mesa. Sergio Pablos, Ignacio Ferreras, que son los dos de los primeros nombres españoles en el mundo de la animación, pero los dos con un tremendo recorrido internacional. Los mejores estudios puestos en marcha para poder estar en ese state of the art del mundo de la animación, que es un requisito imprescindible para poder triunfar en los mercados internacionales, es decir, talento y calidad. Ahí contamos en España con Ilion, el estudio que está trabajando para Paramount, que está trabajando para Skydance y que va a trabajar para nosotros, y en China con China Film Animation, que es uno de los brazos de China Film Group, que es el primer grupo productor, primer grupo distribuidor y primer grupo exhibidor de China. A partir de ese momento, aquí sí ya en coproducción, entras en un aprendizaje y en un proceso de puesta en común de contenidos, que es imprescindible, lo cual lleva al productor español a comprender y a compartir criterios que te permiten triunfar en otros mercados, no ya presuponiéndolos tú, no ya anticipándote, sino realmente compartiéndolos, porque acaban siendo exigencias de tus coproductores. Y en segundo lugar, desde el primer momento, muy en contacto informal, pero sí con conversaciones y con feedbacks con otras empresas produciendo y coproduciendo internacionalmente, otros productores y empresas distribuidoras a la hora de definir el contenido, que es el elemento esencial para que un productor pueda viajar al extranjero. Ha sido un proceso de más de 2 años. Una película de animación tiene 5 años de vida desde que la concibes hasta que se estrena. Esta en concreto tiene su estreno previsto para el Año Nuevo Chino del 2020. Y lo que tenemos es la enorme satisfacción en estos momentos, no solo de tener una estructura financiera consolidada con la coproducción con China y la participación en España de Antena 3 y de Telefónica, que apostaron decididamente por el proyecto desde el primer momento, ya en el desarrollo, o sea, no solamente en la producción, sino que entraron a financiar conjuntamente el desarrollo de la película, sino el haber conseguido ya con un production script ya cerrado, ese objetivo que nos habíamos marcado hace 2 años de conseguir un contenido aceptable internacionalmente, aceptable para China y para el mercado internacional, cosa que digo entre paréntesis, nunca se ha conseguido antes, en el sentido de que hay películas chinas que han triunfado tremendamente en el mercado internacional y en el mercado de festivales, pero que no han tenido el correlato del éxito en China, y al revés, los grandes blockbusters chinos no viajan al extranjero. Prácticamente tienen una distribución muy pequeña o inexistente. Y estoy hablando de películas como La Sirenita, que no era de animación, The Mermaid, que hizo 1.000 millones en China, y 1.000 millones de yuanes. y que sin embargo no ha sido capaz de recorrer ningún mercado internacional. Entonces ahí era el último reto que nos planteábamos, que era tener una narrativa que nuestros socios chinos entendiesen que podía ser aceptada por el espectador chino y nosotros entendiésemos que pudiese ser entendida por el distribuidor internacional. Ahora tenemos por delante 3 años de un trabajo de casi 500 personas, el 80% de ellas están en Las Rozas, y el 20% están en Huairou, que es una localidad muy próxima a Pekín, que es donde está de los grandes estudios
y la gran central de China Film Group. Yo creo que Contratiempo y Dragon Keeper son dos ejemplos de la apertura de ese gran mercado del futuro y ya del presente, que es China, a la cinematografía española. Y yo aquí tengo que decir, yo llevo más de 20 años trabajando en China y con los chinos en el sentido, en el sector audiovisual, y he vivido algo que es muy difícil que aquí es muy poco conocido, y es que España está primada en China, muy por encima de países de nuestro entorno, y esa prima, que se traduce en todos los aspectos y que está muy por encima de la realidad del intercambio económico y cultural entre los dos países, tiene un origen y tiene un motivo que es importante conocer, porque sirve para estos pluses que estamos viviendo. O sea, primera gran coproducción de animación china, pues es una coproducción chino-española. No ha habido ninguna otra antes de coproducción de animación. Primera gran película no americana que tiene un apoyo brutal de distribución, pues es una película española. Y entonces en estos años en China, pues sí he tenido ocasión de saber cuál era ese plus. Y fue la reacción no solamente del gobierno de España, sino de todas las instituciones españolas, después de Tiananmen. Después de Tiananmen, los sucesos de Tiananmen, China vivió un bloqueo internacional durísimo que rompió España. Y fue la visita de los reyes a Pekín, la primera visita internacional después de Tiananmen, la que los chinos apuntaron en alto relieve, no bajo relieve, en el libro, como yo digo, en el gran libro de los mandarines, que sigue existiendo, y es ese motivo el que prima la actitud oficial, y oficial en China es decir mucho, porque cuando estamos hablando de la primera distribuidora, es oficial, es pública. Cuando estamos hablando de las primeras productoras, son todas públicas. Es decir, esa prima oficial tiene un reflejo directísimo en esa capacidad que tiene hoy aquí la cinematografía, pero no solo de entrar en China. Y bueno, pues dicho esto, nos quedan algunos minutos para las preguntas que estiméis oportunas. Buenos días. Entiendo por lo que habéis dicho que de las 7.000 copias con las que se ha estrenado la película son 7.000 copias subtituladas. Sí. ¿Todas? ¿O hay una proporción doblada al chino? No doblan. Vale. ¿En qué se traduce en espectadores esas 7.000 copias, por curiosidad? Pues mira, la entrada en China es prácticamente muy parecida a la española. Se mueve entre los 6 y los 10 euros. Con lo cual divide en euros, la recaudación fueron un poquito más de 23 millones de euros. 5 millones. Pues sí. Vale. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se explica sociológicamente lo que habéis dicho antes, de que ese proceso que ha ocurrido con tu película, de que previamente, yo cuando leemos cosas de China, siempre me parece curioso ese tema de que es el número 1 en piratería, nosotros somos los números 2. ¿Y cómo se explica sociológicamente que esta película tuya, que ha sido un éxito tan brutal, primero haya tenido 1 millón de visitas ilegales? Es decir, yo solamente quería apuntar el hecho de que 1 millón en China es 1 partido por 1.400. Es decir, o sea, cuando estamos hablando de que China es el número 1 en piratería, lo es en números absolutos. Pero si tú lo pones en números relativos, está a la cola. Es decir, 1 millón de descargas en China no es nada, pero sí son muy activos porque para descargarte en China tienes que haber roto todos los bloqueos de la Real Gran Muralla. La Gran Muralla que impide que cuando tú metes Google, pones not found, en perfecto inglés, no hay Google, no hay Facebook, no hay YouTube, no hay Twitter, no hay nada. Entonces, para que un internauta chino acceda a una descarga ilegal extranjera, tiene que ser alguien muy activo en las redes, con un gran conocimiento informático que le permite saltarse todas esas grandes barreras. Esa actividad para conseguir la descarga luego se traduce en su capacidad de difundir lo que ha visto.
Y eso es el efecto social, pero no es porque hay muchas personas ya han visto la película, no, muy pocas han visto la película, pero tienen un gran, predicamento social. Esa es la razón de los visionados, que tienen un efecto más publicitario, que no van contra la taquilla, sino que van a favor de la taquilla. A mí me comentaron, a modo de curiosidad, que si quieres estrenar en China es mejor no pasar antes por Taiwán. Oye, ¿vamos a hablar solo de China? No, yo ya lo he dicho al principio, pero como porque yo, por ejemplo, llevo una película de animación españolísima que se llama Buñuel y el laberinto de las tortugas, de un socio tuyo, sí, señor, exacto. Que es más española no puede ser, y que desde luego no sé si la vamos a vender a China, pero vamos a vender a todos otros territorios. Yo ya he dicho al principio que intentésemos no centrarnos, pero bueno, estábamos en las preguntas. O sea, preguntar algo que no sea sobre China. No, pues parece que eso le interesa a China. Pues nada, en los próximos años es un mercado gigantesco que va a crecer, y cuando nos descuidemos los chinos nos habrán metido todas sus películas aquí, porque van a seguir y aprenden mucho los americanos, y lo que hacen es primero absorben y luego entran en los mercados. Tienen unas diferencias culturales enormes, narrativas, que por eso no han podido todavía penetrar en los mercados occidentales, pero acabarán consiguiéndolo, porque tienen muchísimo dinero y lo están comprando todo. Compran todas las salas después de exhibición, compran los estadios de fútbol y compran todo con un poderío económico brutal. Podemos enamorarnos de este fenómeno y aprovecharlo, que estoy encantado que estén comprando tanto, o podemos también empezar a decir, oye, que vienen los chinos. O sea, que también habría que pensarlo. También habría que hablar de cómo China se está retirando del mercado americano y las fluctuaciones que están teniendo. Por ejemplo, se han retirado de todas las inversiones en los estudios americanos, han cerrado el acuerdo que van a tener con Paramount, lo han cerrado porque están cansados de que los yanquis les engañen. Porque claro, los yanquis fueron ahí a sacarles perras, y los chinos no les gusta que les saquen perras, quieren sacar perras ellos. Entonces, en esa lucha se han abierto al mercado europeo y están vendiendo franceses, estamos viendo nosotros también como una estrategia de castigo a los americanos. Vamos a ver lo que dura. De momento lo que hay que hacer es aprovecharlo, y con películas estupendas como la Oriol y tal, genial que se abra, pero cuidadito con China. O sea, no es ninguna broma, ¿eh? No, tienes toda la razón. ¿Alguna pregunta más? La censura, hablabais antes de la censura, de los comités de censura. Brutal, sí. Explicar un poquito que habéis hablado de, había habido yo por ahí en los mercados que se habla mucho de la droga, que has hablado de sexo, y a nivel, por ejemplo, de ideas políticas o de tipos, no sé, ¿qué tipo de censura, qué es todo lo que ellos pueden llegar a censurar? Mira, te cuento una anécdota. Mi próxima peli arranca con la caída del muro de Berlín, año 89, Tiananmen. Ya me han dicho que puedo tener problemas. Pero te cuento yo una historia, una película que desarrollé durante 2 años en China, me la tumbaron porque tocaba levemente un tema religioso, o te puede hablar cualquier productor, y por eso se van a Hong Kong. El único sitio en donde podías hacer películas con un mínimo de libertad era Hong Kong. En China tienes que hacer un cine muy blando, pero muy blando ideológicamente. No puedes tocar religión, no puedes tocar temas políticos. Si tocas temas políticos, con muchísimo problema. Es una verdad, y lo primero que te preguntan es ¿y esto acaba bien y el malo es castigado por...? Sí, el malo es muy castigado, no te preocupes. No. Bueno, yo sí te puedo decir que en China hay 11 momentos en los que la censura tiene que intervenir. 11 momentos. Que van desde la aprobación de la idea y la aprobación del guión hasta el análisis del casting. O sea, cualquier actor o actriz no chino que haya hecho a lo largo de su vida alguna declaración complicada en relación con algún tema chino está vetado, hasta el título. Y naturalmente, llegando al corte final, a los carteles, a la promoción en concreto, existe un Excel que son los 11 momentos en los que entra la censura. Luego hay que saber que es un mercado que, como todo el país, está sometido a unas reglas que no son especialmente las de la democracia. Actriz que haya enseñado pecho, actriz china que haya enseñado pecho en película extranjera, no vuelve a trabajar en China. Para ponerte una idea. Luego, todos los aspectos que comentaba Oriol, yo ya como he estado después de la última vez, después del éxito de Contratiempo, hablando con todos mis amigos habían visto Contratiempo, y yo les pregunté cuál era uno de los aspectos, qué es lo que más les había atraído de la película. Pues coincide con valores chinos. ¿Y cuáles son esos valores chinos? Son los padres dispuestos a luchar hasta la muerte por recuperar la memoria del hijo. Una memoria que ha sido traicionada
por los grandes poderes económicos, en este caso, es decir, por la influencia, la capacidad de influencia política de los grandes poderes económicos. Entonces, la lucha de esos padres es el gran motor, lo que a mí ha sido una coincidencia absoluta, el gran motor del éxito en China. Y luego la puesta en escena y algo también muy curioso, si me permite, Oriol, que claro, aquí nosotros, Anna Wagner, podemos darnos cuenta que es ella, pero en China no. Es decir, la capacidad que tienen de distinguir los rasgos occidentales es muy parecida a la que tenemos nosotros en relación con los rasgos chinos. Con lo cual, había amigos míos que han ido hasta 3 veces a ver si lo pillaban, cuál era el momento de decir, efectivamente, ya he pillado que es la misma. Pero tenía razón, Antonio, que no hablemos solamente de China, y yo quería decir también desde el punto de vista de la producción. Yo personalmente he hecho muchos documentales a lo largo de mi vida, y en el mundo de la ficción, todas las películas las he rodado fuera de España, y las he rodado fuera de España también en esa búsqueda de temáticas que puedan viajar internacionalmente. La primera fue con Iciar Boyain en Katmandú, la segunda ha sido con Patricia Ferreira en Vietnam, que vamos a estrenar ahora en enero, Timay, y esa es otra manera en la que desde la producción española se puede acceder a mercados internacionales tocando países y temas que puedan viajar internacionalmente. En este caso concreto de la película en Vietnam, la estrenamos en Hanoi hace unos días con un tremendo éxito de público, una sala de más de 850 espectadores, pero solo podíamos tener el estreno porque gracias a Vicente tenemos la película vendida en Netflix, que prohíbe el theatrical en todos los territorios donde va a estrenarla. Pero sí pudimos comprobar que efectivamente había un interés. Nos acercaron 4 distribuidores vietnamitas a los que le dijimos que no teníamos la posibilidad porque estaba ya comprometida con Netflix. Pero esa es otra manera de aproximarse a los mercados internacionales: viajar en tus producciones y viajar en tus temáticas. Sí, no era una pregunta en relación con esto último que has dicho, Larry. Más allá de China, y dado que Oriente es un complejo muy amplio, un continente muy amplio, ya hemos hablado en la anterior mesa redonda sobre Europa, sobre Latinoamérica, considerando también Japón, Vietnam, Taiwán, etcétera, etcétera. ¿Qué posibilidades, al margen del tema de China, que ya se ha explorado, qué posibilidades hay de llegar a esos mercados? Que no parece fácil, porque es un mercado bastante distinto al que más habitualmente se transita. Yo, Fernando, puedo hablar desde la experiencia de esta última película y de este estreno, que fue una enorme sorpresa para nosotros, pero fue una sorpresa. Básicamente estamos hablando de una comedia con alma, con mucha emoción, pero cuando vimos que aquellos más de 800 vietnamitas que no estaban invitados, que habían entrado pagando su entrada, puesto que había llevado a lo que era el equipo y no podíamos llegar a más de 50, pues se reían cuando había que reírse. Eso sí, estaba muy bien subtitulada, también era la versión original, lloraban cuando había que llorar y luego aplaudieron durante 5 minutos. Y no teníamos ninguna vinculación con ellos. Es decir, que los temas tratados desde el talento y la calidad que hay en España, y son temas internacionales que cualquiera puede seguir, naturalmente que pueden triunfar. Y ya te digo que la misma experiencia tuvimos en Nepal, aunque era un mercado muchísimo más pequeño, obviamente, prácticamente irrelevante, pero en el estreno en Katmandú. Es la capacidad de entender a los directores españoles cuando sus películas viajan con una temática que no es española, que no es estrictamente española, que es un tema que cualquiera puede entender. Es una temática internacional, general, que a cualquier persona le puede afectar en cualquier lugar del mundo. Antonio, querías... Sí, no, porque para hablar de un poco más de diversidad, pues te cuento también, ya que hablas de tus películas, mi película Último Traje, Corea, Japón, China. ¿Por qué? Porque toca una temática de persona anciana que a través de un viaje recupera parte de su pasado. Esas son temáticas que les interesan. Documentales, por ejemplo, ahora mismo, hoy, o la semana que viene, Arantxa Aguirre estrena en Japón, en salas, el documental Dancing Beethoven. El Bosco se ha estrenado, por supuesto. Películas de Singapur, etcétera, siguen
comprando. Corea está más complicado, específicamente porque son más de género, me puede corregir Vicente, pero se han ido mucho hacia el género, entonces para algunas películas que antes sí compraban de más autorales, pues es más complicado. China ya lo hemos mencionado. Son territorios cada vez más importantes, con una gran cantidad de población y que además está demostrando una enorme curiosidad para no solo lo americano. Entonces, evidentemente hay dinero para hacer ahí en ventas, pero no todas las películas se venden, no todo se vende al mercado asiático, como se ha dicho aquí, no todo. Pero si tiene unas temáticas determinadas, se venden muy bien. Unas temáticas y unos autores quizá, porque el caso de Isabel Coixet en Japón es muy relevante, el éxito que tienen las películas de Isabel allí. Y Carlos Saura, por ponerte otro ejemplo, lo que se vende, todo lo que hace se vende en Japón, ¿no? Y se vende por precios más o menos razonables. O sea, depende de la película. Si hablamos de los musicales de Saura, pues han bajado un poco, pero sigue siendo un mercado muy poderoso. Pero si finalmente termina haciendo ese Picasso que tiene, pues supongo que se venderá muy bien. Y Isabel, desde luego, tiene un seguimiento en Japón extraordinario, y otros más. Creo que, Vicente, tú tienes tu experiencia también con los mercados asiáticos. Bueno, nosotros en Japón prácticamente vendemos todo. Sí, o sea, vendemos de todos géneros. La verdad que estamos vendiendo muy bien en Japón. Lógicamente, para estrenar en salas es una cosa, o sea, también en Japón suelen estrenar, es que ya estrenar con 2 pantallas ya es un éxito ahí, es muy difícil estrenar. Estamos hablando de unas estrategias de estreno totalmente diferentes a lo que se suele hacer aquí, ¿no? Ellos están ahora programando películas para estrenos dentro de 7 o 8 meses. O sea, tardan muchísimo más en estrenar. O sea, para estrenar en Shibuya con una pantalla, como por ejemplo Tarde para la ira, ¿no?, que se estrenó así, pues estuvieron muchísimo tiempo. Lo que en Japón funciona, o sea, lo que todavía funcionaba, digamos, es porque lo que es el rental, lo que es el alquiler de vídeo, es uno de los territorios que más tiempo duró. O sea, hasta hace unos meses todavía las cifras de vídeo eran buenas. Hoy en día ya se acabó, pero bueno, lo que es el alquiler se acabó aquí hace años, y en otros países pues también. Entonces, pero ahí todavía existía. El japonés le gustaba ir a su videoclub y alquilar su típica película, ¿no? Entonces eso también nos ha dado una capacidad para vender muchas películas de género en ese territorio. A nivel de cifras, yo la película que más nos ha funcionado en Japón en los últimos, diría que ha sido Relatos Salvajes. Relatos Salvajes es una película que fue muy buena, o sea, funcionó muy bien, aparte de Japón, en todas partes, pero ahí hizo cifras importantes. Otra película, El Clan, por ejemplo, es una película que no funcionó tan bien. La Isla Mínima también se estrenó de forma una o 2 pantallas y después la iban moviendo. Pero esos son el tipo. No sé si tú has estrenado con más pantallas por ahí, pero. Hombre, la película nuestra más grande fue Fados, de Carlos Saura, que además pagaron una fortuna mínimo garantizada y la estrenaron muy fuerte. Pero ahora están estrenando Zona Hostil, pero también con un estreno limitado. Están estrenando Que Dios nos perdone. Y yo creo que la que van a apostar más fuerte va a ser por El último traje. Pero han pagado cantidades muy, muy considerables. Entonces, pero todavía estamos con el diseño de la producción, como tú muy bien has dicho. Van a tardar por lo menos 2 o 3 meses en ponerla en salas. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues la última, porque ya nos indican que tenemos que dar paso a la siguiente sesión. Sí, muy rápido. Una curiosidad por saber si Contratiempo se tiene una ventana en China en vídeo, en DVD, y en televisión también, en la televisión china o las. Bueno, por curiosidad. Contratiempo es una de las películas que hemos podido combinar, la verdad, uno de los pocos casos que se han podido combinar una venta theatrical en casi todos los territorios del mundo. O sea, se ha estrenado en salas con mucho éxito, no solamente en Asia, también en Latinoamérica. Por ejemplo, en países como Grecia o Taiwán, hablando de Taiwán, o Corea, funcionó increíblemente bien.
O sea, en Grecia nos mandaron, o sea, para que un distribuidor pague regalías es cuando recupera el MG y el mínimo garantizado y el P&A, toda la inversión que hace en copias y en publicidad. Cuando un distribuidor te envía una liquidación económica positiva, quiere decir que la película escandalosamente, o sea, que ha funcionado súper bien. Escándalo. O sea, que no lo pueden tapar, vamos. Bueno, la verdad que es curioso, pero por ejemplo en territorios como Taiwán, sorprendidísimos que la película nos funciona tan bien, nos mandaran regalías. Después, es lo que tiene el cine, ¿no? Que tú cuando vendes una película, el hecho de Contratiempo, vendimos, también hicimos un deal a Netflix. O sea, Netflix compró los derechos de SVOD y nosotros pusimos un holdback importante. Un holdback, quiero decir, una ventana para que se estrenara en salas. Entonces, la verdad que hicimos bastante ingeniería, porque para poder coordinar esos contratos, o sea, que la película vaya a Netflix y vaya también a estreno en salas, pues hay muchísimos distribuidores que nunca por políticas de empresas nunca van a aceptar comprar una película que no tienen all rights. O sea, siempre van a querer todo. En este caso, la verdad que conseguimos buscar varios distribuidores para combinar un estreno en salas con un estreno en Netflix. El estreno en Netflix, no sé si no recuerdo mal, a los 9 meses del estreno en salas en España. Por lo tanto, teníamos solamente 9 meses para poder estrenar en salas en todas partes. Conseguimos estrenar en salas con gran éxito. Por ejemplo, en Grecia también. Lo que estaba hablando es que... Vicente, me indican que nos estamos muy pasados del tiempo. Pues cuento esto último y está. No, lo que decía de Grecia, que Contratiempo se vendió mucho más barata que otra película española. Importante. Entonces, Contratiempo se vendió por la mitad. O sea, era como, mira, llévate esta porque está muy bien y seguro que está muy bien el guión, tal, llévatela. Y confiaron y la compraron. La película grande no funcionó como ellos pensaban y Contratiempo, a pesar de no tener esos derechos de SVOD porque estaba fuera, o sea, no podían meter Pay TV, por ejemplo, y había varias limitaciones, ¿no? Bueno, la cuestión que fue número 1 también. O sea, Contratiempo funcionó a pesar de que la película, en este caso, estaba en Netflix, en Grecia. Estaba en Netflix, oye, y fue increíble. La gente fue a verla. O sea que el hecho de poder combinar estrenos teátricos con una venta a Netflix solamente pasa en muy pocos casos. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, también con El Bar. El Bar también es una película que la hemos podido también combinar. Pero ya me callo para no... Muchas gracias. Muchas gracias.